Hola, hoy día vamos a hablar de la Operación Félix. Para mí, una gran oportunidad perdida por el eje. Cuando Francia capituló el 21 de junio de 1940, parecía que Alemania había ganado la guerra, o, en todo caso, estaba en una posición inmejorable para hacerlo. Además del Reich propiamente dicho, Alemania dominaba Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Checoslovaquia y Francia. Se había repartido Polonia con la Unión Soviética, con quien tenía un pacto de no agresión. Además, se disponía a firmar pactos u ocupar Finlandia, Bulgaria, Hungría, Rumania y Croacia. Disponía adicionalmente de un territorio con enormes reservas humanas, industriales, agrícolas y mineras, aunque seguía siendo deficitaria en materias primas esenciales como el petróleo y granos, situación que, de hecho, se agravó con la anexión de territorios deficitarios en estos aspectos, tales como lo era la misma Alemania. La siguiente movida luego de Francia para Hitler fue el Reino Unido. No es lo que él hubiese querido, pero Churchill se rehusaba a negociar. Pero aún perdiendo la batalla de Inglaterra, esto principalmente por dejar de bombardear los aeródromos de la Royal Air Force y las estaciones de radar, cambiando estos objetivos por otros de carácter civil, lo que le dio tiempo a la Royal Air Force a reorganizarse, Alemania aún seguía teniendo la ventaja. León Marino, como se denominaba en código a la probable invasión alemana del Reino Unido, incluso si se hubiese ganado la batalla de Inglaterra, no hubiese sido fácil, además de que no era un objetivo prioritario para Hitler, quien veía en el mundo de la posguerra al Reino Unido como protagonista. Lo que realmente necesitaba Hitler era una paz negociada con el Reino Unido. Había que llevarlos a una situación que los obligara a negociar. Los U-Boats estaban haciendo un gran trabajo, pero ¿se podía hacer más? Hitler nunca ocultó su obsesión con el Este, de donde él consideraba provendrían los recursos naturales para sostener el Reich y los territorios ocupados. Y además, con la Unión Soviética derrotada, la Europa dominada por Alemania sería prácticamente inexpugnable. También estaba el hecho de que, si se partía de la premisa de que a la Unión Soviética se le ganaría rápidamente, sin riesgo de estar mucho tiempo en una guerra de dos frentes, y antes de un eventual ingreso de los Estados Unidos a la guerra, el Reino Unido estaría más sola que nunca y debería negociar. Pero ¿había otras opciones para aumentar la presión sobre el Reino Unido para sacarla de la guerra antes de pasar a la ofensiva en el este? Creemos que sí, y una de estas opciones es la materia del video de hoy, la Operación Félix, que, como León Marino, nunca llegó a ejecutarse. Félix es una opción que gustaba a muchos en el alto mando alemán, pues convertiría el Mediterráneo en un lago germano-italiano. Para esto había que ocupar sus dos extremos, Gibraltar y el Canal de Suez, y esto era precisamente el embrión de la Operación Félix. A Mussolini le encantó la idea y se preparó para tomar Egipto desde el 6 de septiembre de 1940. No era la primera vez que los nazis analizaban esta posibilidad. Antes de la guerra ya circulaba por las altas esferas nazis el llamado Mittelafrika Project, que resumía los intereses del Tercer Reich en África y en el Atlántico. Se pensaba dotar al Tercer Reich de un cinturón colonial que partiría África desde Camerún hasta Somalia y de un gran territorio más al sur, el África del sureste, lo que ahora es Namibia. Es decir, que si bien Hitler mostraba desinterés por África cuando buscaba acercarse a los británicos, realmente pretendía la recuperación de las colonias alemanas multiplicadas por 3, a costa de los belgas, franceses y británicos. Aparte de codiciar las materias primas y la posición estratégica en el Atlántico y en el Índico, con estas aspiraciones Alemania controlaría las rutas entre Europa y Asia y se podrían establecer bases militares y puertos comerciales en el Marruecos francés y en las Islas Canarias. Pero para esto se requería implicar a la península ibérica, especialmente sus archipiélagos, en la guerra y expulsar a la flota británica del Mediterráneo occidental. Las operaciones concretas eran la ocupación de Gibraltar, colocar 3 divisiones motorizadas en el vértice entre el Mediterráneo y el Atlántico, la ocupación de Portugal si no colaboraba con Alemania, la instalación en la península ibérica de bases navales y aéreas y la fortificación de los puntos más vulnerables con baterías costeras y antiaéreas. Luego, Plan Félix ampliaría sus objetivos a las Islas Madeiras y Azores. Esta operación, con sus primeros objetivos, era realizable en 1940. Se dice que para Wilhelm Keitel, jefe de la OKW, alto mando de la Wehrmacht, Suez era incluso más importante que Londres, y para el almirante Raeder, Félix no era una operación secundaria, sino que debía realizarse antes de que los Estados Unidos puedan intervenir en el conflicto y sería un golpe devastador para el Reino Unido. David Solar, en su libro La caída de los dioses, cita al vicealmirante Friedrich Oskar Ruge, quien comentó: si Alemania lograba que España entre en la guerra con el eje, el Mediterráneo quedaría en su poder.
se convertiría en una estación de maniobras al sur de Europa y se haría del gran desierto del Sahara como un obstáculo neutral, de modo que solo debían ocuparse por la fuerza las dos cuñas, Gibraltar y Suez. Un grupo de reserva podría estar en el centro para apoyar alguna cuña si ésta se veía amenazada, y la armada italiana podría aparecer tanto en el Índico como en el Atlántico. Además, en palabras del general inglés J.F.C. Fuller, Félix inmovilizaría a los turcos y le daría a los alemanes la posibilidad de atacar a la Unión Soviética por Armenia y Georgia. Él consideraba que si Alemania lograba estos objetivos, el Reino Unido tendría que negociar. Claro que había que convencer a Franco, pero esto quizás se pudo haber logrado ni bien cayó Francia. Hitler podría haber hecho algunas concesiones territoriales y le podría haber dado a Franco las armas para que se convirtiera en un aliado útil, tomar Gibraltar e instalar bases aéreas y submarinas en puntos clave de España y, sobre todo, en las Canarias, dando un golpe mortal a las rutas británicas de comunicación con sus colonias de Asia y África, e incluso muy amenazadoras para sus comunicaciones con América. Y en este contexto, tomar Malta no hubiese sido tan difícil. Creta, por ejemplo, se había tomado en circunstancias mucho más complicadas. En este escenario, quizás Londres hubiese buscado una paz honorable que Alemania hubiese estado encantada de darle, y la operación Barbarossa habría sido totalmente distinta. Si la operación Félix se hubiera realizado entre julio y agosto de 1940, el eje se hubiese ahorrado campañas desgastantes como las de Inglaterra, Grecia, Balcanes y sobre todo la del norte de África. Los ejércitos allí utilizados, más de 1 millón de hombres y millares de carros de combate, aviones y vehículos, y millones de toneladas de municiones, combustible y pertrechos, podrían haber sido decisivos en el primer año de la campaña en la Unión Soviética, que también se habría visto amenazada por el sur. Turquía, por otro lado, se podría haber unido al eje, con nefastas consecuencias para la Unión Soviética en el Cáucaso. Para el vicealmirante Ruge, Alemania ya no se recuperaría de estos meses perdidos de inactividad de 1940. Para él, allí se perdió la guerra. El ejército estuvo inactivo, la aviación sufrió su verdún en la batalla de Inglaterra y el gobierno se descuidó en dirigir exclusivamente todo el peso de la política de armamento de lucha, incluidos sus aliados italianos, contra la posición marítima de Inglaterra. Esto es lo que debió haber hecho. Pero ¿por qué Hitler no aprovechó esta oportunidad? ¿Por qué no aprovechó la posibilidad que le brindaba la Operación Félix? Primero, considero que porque él no había previsto la situación. Segundo, porque su interés primordial se hallaba en la expansión hacia el este y en la consecución de algunas colonias africanas, específicamente aquellas que Alemania había perdido en la Gran Guerra. El proyecto Mittelafrika Project pertenecía al grupo de operaciones nazis de largo plazo. Tercero, porque el proyecto hubiese destrozado al Imperio Británico, un factor de equilibrio en el mundo, en palabras del mismo Hitler, y si lo hubiese destruido como potencia colonial, esto no le interesaba por cuanto, como le comentó a Goebbels en alguna oportunidad, sus restos no terminarían en manos alemanas, sino en poder norteamericano, japonés o soviético. Aunque esto es más bien debatible, pues es preciso comentar que algunos consideran que Hitler, más que una paz honorable con el Reino Unido, hubiese pretendido que este se convierta en un estado vasallo del Reich, con un gobierno pro-alemán al estilo de Quisling en Noruega. En todo caso, esta posición de Hitler no es aún del todo clara. Hubiera brindado, por otro lado, un peso extraordinario en la guerra al aliado italiano, el cual estaba cargado de ambiciones imperialistas, tanto en África como en el sur de Europa, hacia el que Hitler sostenía recientemente opiniones más bien despectivas. Quinto, hay que tener en cuenta que habría que repartir el botín africano con Franco, de cuya capacidad Hitler desconfiaba, y tampoco quería proporcionarle la gran cantidad de medios militares y suministros que eran imprescindibles para que el aliado español hubiera podido ser operativamente útil. La superioridad alemana aún era abismal en el otoño de 1940 y de pronto el Plan Félix y sus prometedores resultados aún hubiesen sido posibles en ese entonces, e incluso Hitler parece que tímidamente lo habría intentado, aunque no tenía otra opción, cuando tuvo que ayudar a Italia en la campaña de Grecia para evitar la derrota de su aliado. El 19 de noviembre recibió a Serrano Suñer en Berchtesgaden y le expuso el Plan Félix,
Pero nada logró del ministro español, que tenía órdenes muy concretas de cerrarse si Hitler no aceptaba las demandas coloniales españolas ni satisfacía sus necesidades alimenticias y armamentísticas. Hitler archivó el Plan Félix y se ocupó de activar los preparativos para atacar a la Unión Soviética, la inminente campaña contra Grecia, la confrontación con Inglaterra, los problemas que suscitaba la inestabilidad balcánica y a mediados de diciembre la desastrosa actuación italiana en el norte de África, cuyas tropas fueron aplastadas por los británicos en Sidi Barrani, y súbitamente Hitler se había implicado militarmente en ambas riberas del Mediterráneo, y esto mientras se preparaba para atacar a la Unión Soviética. Las expectativas alemanas de una victoria rápida se esfumaron. Aún volvió sobre el Plan Félix en diciembre, pero el almirante Canaris no fue capaz de convencer a Franco de que abra la frontera el 8 de febrero de 1941 a un ejército especializado al mando del mariscal Reichenau, que se trataba de 5 divisiones blindadas, una de montaña, acompañadas de 200 cañones pesados, un mortero Thor que lanzaba proyectiles de 2.200 kilogramos, una brigada de fuerzas especiales que con un centenar de lanchas fuera a borda asaltarían el Peñón desde el mar. Todo esto con el apoyo de 200 Stuka y un centenar de cazas. Pero era tarde. Franco ya estaba al corriente de la ley de préstamo de arriendo y rechazaba el tremendo riesgo de la guerra si no se satisfacían sus demandas. Hitler encomendó a Mussolini la misión de convencer a Franco, y es muy probable que el duce lo pudiese haber logrado en la reunión de Bordighera si se hubiese empleado a fondo, pasando las cuentas del apoyo brindado en la guerra civil y ofreciéndole algo de lo mucho que España necesitaba, pero no lo hizo, probablemente porque Mussolini pensaba exageradamente en su propia capacidad bélica y tenía el deseo de no compartir el control de la política mediterránea. El duce se oponía, con todo acierto, que tendrían que llegar a un cierto reparto con Franco y temía, sobre todo que, si Hitler controlaba Gibraltar, lo convertiría en un mero comparsa en el Mediterráneo. Vemos entonces acá una nueva prueba de que la alianza entre Alemania e Italia no fue eficaz, pues no fueron capaces de hilvanar una estrategia común para llevar a buen puerto el Plan Félix, para lo cual requerían estar alineados en compartir los beneficios que traería el plan y además tener un discurso que convenza a Franco de incorporarse al eje y darle a este también el apoyo y los beneficios que este demandaba. La política exterior alemana volvió a fallar una vez más, priorizando las alternativas militares unilaterales antes que la diplomacia y las operaciones militares combinadas con potenciales aliados. Aunque es un caso distinto, me queda claro que la excesiva confianza alemana en lograr resultados satisfactorios sin tener que ceder a demandas de potenciales aliados les jugó en contra. En el este, por ejemplo, perdió la oportunidad de recibir apoyo de los estados bálticos y de Ucrania, reavivando la guerra civil soviética, lo cual pudo haber desencadenado en una nueva guerra civil soviética que hubiese traído abajo el régimen de Stalin. Y estos estados podían haber sido estados satélites, como ya lo eran Rumania y Hungría, por ejemplo. Pero Alemania pensaba que la victoria era cuestión de meses y no utilizaron esta posibilidad, quizás la mejor opción de acabar con la Unión Soviética. En Félix, por su parte, Hitler y Mussolini no tuvieron la visión de darle a Franco lo que él requería, pues pensaban que al final lograrían sus objetivos sin tener que darle ninguna concesión a España. Y entre la misma Alemania e Italia no había un acuerdo claro de cómo compartir los beneficios que traería el Plan Félix. Y fue así como el eje dejó pasar, mejor dicho, una oportunidad excelente de sacar a los británicos de la guerra mediante una paz negociada antes del ingreso de los Estados Unidos a la guerra, y a la vez darle a Barbarossa más variables en cuanto a frentes de ataque y el probable apoyo de Turquía. En todo el caso, el plan nunca se llevó a cabo y Alemania perdió esta gran oportunidad. No logran tener el control del Mediterráneo, pero sí se ven enfrascados en campañas en ambas riberas del Mediterráneo, en Grecia, en los Balcanes y tanto en el norte de África. Y al final, Alemania tendría que verse enfrascada en la temida guerra en 3 frentes. Muchas gracias.